Días. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 21 de agosto y viene una nueva ola de calor, aunque será la última del verano. Temperaturas diurnas en ascenso en las vertientes atlántica y cantábrica, en descenso muy ligero en el tercio sureste peninsular y con pocos cambios en el resto del país. Para hoy en La Coruña 27 grados de máxima, en Barcelona 34, 29 en Bilbao, en Madrid esperamos para este día 29 graditos de máxima y en Valencia 34. Con un ojo puesto en los incendios en Tenerife. El fuego ha consumido más de 11.600 hectáreas desde el pasado miércoles y el incendio ha sido provocado. Así lo ha indicado el presidente canario, quien ha añadido que hay 3 líneas de investigación. De momento hay que dejar que los agentes sigan trabajando para detener a los presuntos autores que han puesto en peligro la vida de miles de personas y también de bienes inmuebles. En cuanto a los vecinos desalojados, suman ya más de 12.000 personas tras las evacuaciones que se han producido durante este fin de semana. La última de ellas, la de los trabajadores del Parador Nacional del Teide. Los desalojos han estado finalmente por debajo de los 26.000 que se habían estimado durante el pasado sábado. Aún así, la situación es bastante crítica. Bueno, enseguida voy con la agenda política, la agenda económica y financiera, pero antes una victoria, la de la selección femenina de fútbol. Enhorabuena, ha derrotado a Inglaterra con un gol de Olga Carmona y ha tocado el cielo conquistando su primer mundial. España se ha adueñado del mundo, el mejor final posible después de un camino lleno de obstáculos. Felicidades a todas ellas. Y bueno, en la arena política que tenemos, bueno, es la semana clave en un verano atípico en el que la actividad política no ha parado. Este mismo martes el rey va a decidir qué candidato presenta la investidura después de oír a la mayoría de partidos políticos. En el caso de que Felipe VI encomiende formar gobierno al líder del Partido Socialista, los ciudadanos tienen claro las líneas rojas que no debe sobrepasar Pedro Sánchez ante las exigencias de Junts, partido imprescindible para que retenga la Moncloa. En términos generales, el Partido Socialista no debe negociar ni la amnistía ni el referéndum con el partido de Carles Puigdemont para obtener su sí. Además, existe un clamor contundente en contra de que la gobernabilidad del país dependa del expresidente catalán fugado. Hay varias encuestas en distintos diarios. Una de ellas, por ejemplo, la encuesta de NC Report para La Razón, dice que el 74% de la población rechaza la posibilidad de que pueda pactarse una amnistía, como ha reclamado Junts, para los procesados y condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Más de la mitad del votante socialista no ve con buenos ojos esta prerrogativa y casi el 57%, mientras que lo rechaza de manera tajante los votantes del Partido Popular y de Vox. Es algo que llevaremos a la tertulia. Hoy vamos a tener tertulia capital con Gonzalo Garnica y José Luis Fernández Santillana. En los mercados financieros, la semana pasada fue de ventas y de escaso volumen de negocio. Las dudas sobre la economía, el sistema financiero de China y el perfil restrictivo de la Reserva Federal crean recelo e incertidumbre en los inversores que se decantan por retirar posiciones. Muy importante esta semana Jackson Hole y el mensaje de Jerome Powell, ya que el tono de su mensaje podría determinar si la corrección de las bolsas puede ir a más o hay un giro al alza. El mercado continúa cotizando con casi el 90% de probabilidad que la Reserva Federal ya ha tocado un pico en las subidas de tipos, pero se ha retrasado la fecha para el inicio de las bajadas. Y algo muy importante que estamos viendo es cómo el dinero está entrando en los fondos monetarios. El efectivo acumulado por los inversores alcanza máximos históricos según los datos ofrecidos por Bank of America. Las suscripciones a los fondos monetarios alcanzaban a 16 de agosto los 925.000 millones de dólares frente a un previo de 917.000 millones de 2020, el año del coronavirus. Solo en la última semana han recibido aportaciones de 28.100
100 millones de dólares. Los inversores muestran así su recelo a invertir en los mercados dadas las perspectivas económicas. Bank of America señala que los bonos del Tesoro van camino de marcar también un año de máximos con entradas de hasta 130.000 millones de dólares, 300 millones de euros en la última semana. Así que entra dinero, entra mucho capital en los mercados, los monetarios, porque el ahorrador, el inversor, lo que quiere es liquidez, ante todo con una rentabilidad jugosa, que es la que están dando los cortos plazos. En bolsa, los flujos a Europa encadenan 23 semanas a la baja, con salidas de 1.300 millones en la última, menos que los 5.200 millones que salieron de fondos de acciones en Estados Unidos. Así que sale el dinero de la bolsa y entra el dinero en la renta fija. Se lo vamos a contar. Son las 8:06, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos esta segunda hora de Capital Intereconomía en directo con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Noticias Capital, que empezamos a esta hora con un dato que acabamos de conocer: los precios de producción en Alemania, que bajan un 1,1% en el mes de julio frente a la caída de 3 décimas que experimentaron el mes anterior. La mayor parte de esa disminución viene impulsada por los precios de la energía, que cayeron un 2,5% en comparación con el dato de junio. Esta madrugada China anunciaba que rebaja su tipo de interés de referencia para préstamos. 10 puntos básicos, del 3,55 al 3,45%. El recorte, que está por debajo de lo esperado, es el segundo que lleva a cabo China este año ante las preocupaciones por la marcha de su economía. La promotora Country Garden dejará de cotizar en el Hang Seng de Hong Kong. A partir del 4 de septiembre va a ser sustituida por la farmacéutica Sinopharm. Antes de esa fecha, a finales de este mes, se espera que Country Garden presente sus resultados, tras anticipar que podría haber perdido hasta 7.000 millones de euros. Los banqueros centrales se reúnen esta semana en Jackson Hole. Será la cita más importante para los mercados, que esperan pistas sobre los próximos pasos de los bancos centrales, en especial del BCE y de la Reserva Federal, en su próxima cita de septiembre. El simposio va a comenzar el jueves y un día después, el viernes, comparece precisamente el presidente de la Fed, Jerome Powell, que en su última comparecencia pública apostaba por ir paso a paso. Yo diría que es ciertamente posible que los volvamos a aumentar en la reunión de septiembre si los datos lo justifican, y también diría que es posible que optemos por mantenernos estables en esa reunión. Vamos a hacer evaluaciones cuidadosas, como he dicho, reunión por reunión. Además, los inversores van a conocer esta semana los datos adelantados de PMI. Cifras que se publican el miércoles en Estados Unidos, Japón, la zona euro y Reino Unido. Además, esta semana vamos a conocer el PIB de Alemania, confianza empresarial también en Alemania y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. El miércoles, la Comisión Europea actualiza sus previsiones económicas. Ese día, miércoles, presenta cuentas Nvidia. Hoy lo va a hacer BHP. A la espera de las referencias, las bolsas comienzan la semana con caídas. Tenemos a los índices asiáticos recortando y también a los futuros en Europa, bajando un 0,18% el del DAX, un 0,02% el del IBEX 35 y un 0,12% abajo el del Eurostock 50. Los futuros en Estados Unidos también vienen con recortes del 0,1%. IBEX 35, que hoy arranca desde los 9.260 puntos tras perder un 1,8% la semana pasada. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. De momento iniciamos esta semana pues con cierta tranquilidad de saber que ha vuelto a funcionar ese soporte de los 9.200. Pero yo esto del rebote lo veo ridículo. Así que yo creo que veo otra vez una semana difícil. Pocos datos macro, todos pensando en ver qué ideas se sacan de Jackson Hole y por lo tanto yo creo que es una semana para mantenernos, quien no esté en posiciones cortas, pues mantenernos en liquidez a la espera de más correcciones. El precio del petróleo, que está subiendo algo más de medio punto porcentual esta mañana, y vuelve a subir la rentabilidad de los bonos. El español a 10 años rozando el 3,7%, el Bund alemán en el 2,65%, el estadounidense a 10 años, el interés de nuevo por encima del 4,3%. El Banco Central Europeo prepara su dictamen sobre el impuesto a la banca de Italia, en el que podría plantear sus objeciones a este impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las entidades. Según el Corriere della Sera, la carta criticará el hecho de que el gobierno italiano anunciara este impuesto sin informar antes ni al Banco de Italia ni al Banco Central Europeo, como se supone que debe hacerse según las normas de la Unión Europea. El gobierno autoriza el cierre de la central eléctrica de Aspontes en La Coruña. Una petición presentada por la empresa propietaria, que es Endesa. El Ejecutivo da luz verde tras el informe favorable de Red Eléctrica sobre la compatibilidad de
compatible dicho cierre con la seguridad de suministro del sistema eléctrico. Endesa desplegará proyectos eólicos de más de 1.000 megavatios en Galicia tras el cierre de Aspontes. El Rey comienza hoy la ronda de consultas con los partidos políticos de cara a la investidura. La ronda se va a abrir a las 10:30 de esta mañana con el presidente de UPN, Javier Esparza. También por la mañana irá Zarzuela, Coalición Canaria. Por la tarde, turno para el PNV, con Aitor Esteban, y para Yolanda Díaz, la líder de Sumar. Mañana el Rey va a recibir a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No irán a Zarzuela, Junts, Bildu, BNG ni Ezquerra, que desvincula su apoyo en la presidencia del Congreso con el apoyo en la investidura. Pere Aragonés. La investidura no está ni más lejos ni más cerca que ayer. Ayer hubo un acuerdo respecto a la mesa en el Congreso de los Diputados y ahora empieza una negociación absolutamente diferente respecto a la investidura. Debe dar respuesta a varias cuestiones. Acabar con la represión y dar una salida política al conflicto entre Cataluña y España, una salida democrática en forma de votación, y también, evidentemente, deberán tratarse cuestiones muy relevantes en materia financiera, en materia de las competencias de Cataluña. Y Ecuador se encamina a la segunda vuelta de las elecciones, que se va a celebrar el 15 de octubre, en la que la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se van a disputar la presidencia del país para sustituir a Guillermo Lasso. Que vamos a volver a tener un gobierno cercano a la gente, que combate a la corrupción y que queda demostrado en cifras. Lo vamos a volver a hacer, vamos a devolver la dignidad a un pueblo que ahora sí se ha visto sumido en la corrupción. Mientras tanto, en Guatemala, el progresista Bernardo Arévalo del movimiento Semilla ha ganado las elecciones con el 58,3% de los votos frente al 36,8% de la ex primera dama Sandra Torres. Tenemos el derecho y el privilegio de dar nuestra opinión para construir el futuro del país. Es la contribución más importante que un ciudadano puede hacer para consolidar las instituciones democráticas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital, son las 8:15 de la mañana, 7:15 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Me acompaña Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Garnica, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Susana, buenos días, aquí estamos, todo bien, pasando el mes de agosto. Oye, te pido por Javia, ¿no? Tú veraneas por allí. Sí, yo tengo aquí una casa y medio veraneo, medio trabajo desde aquí en teletrabajo, porque al ser consultor, pues evidentemente tengo clientes, algunos hacen vacaciones este mes, otros no. Oye, pero bueno, ¿cómo ves el consumo, el ambiente? ¿Está todo a tope, on fire, precios disparados y ocupación al 100%? Sí, la verdad es que esto está repleto, lo cual es una buena noticia para el mes de agosto. O sea, en ese sentido, como siempre, ¿no? Este mes está haciendo muchísimo calor, la gente se lanza a las terrazas y la verdad es que se ve un pulso de consumo bastante importante, ¿no? En cuanto al turismo extranjero, pues no faltan nunca los europeos, sobre todo los británicos, los alemanes, los franceses, y se echan en falta algunos turistas que habían llegado en los últimos años, por ejemplo los rusos, que aquí eran habituales y que han desaparecido, y además han puesto en venta sus casas, que solían ser estupendas, y sus enormes yates han desaparecido de los clubes náuticos de aquí de la zona, ¿no? Pero vamos, en general lo que es el turismo extranjero yo creo que está bastante recuperado, sí. Me acompaña también José Luis Fernández Santillana, que es director del Servicio de Estudios del Sindicato Uso. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y a ti por dónde te pillo, José Luis? No, me pillas todavía por los madriles. Julio estuvimos unos días fuera y ahora a final de mes nos iremos otros días para bajar ahí un poquito más tranquilos a disfrutar de la playa. Hoy en Madrid, vacío como todos los meses de agosto. Bueno, bien, pues eso es lo habitual, con lo cual se puede bajar al centro, se puede aparcar, o sea que, bueno, no está mal, ¿no? Aunque está bien, en la parte del centro se ve mucho movimiento, digamos, de turismo de interior y también mucho extranjero, ¿no? Bueno, yo de todas maneras el turismo lo hemos recuperado, no, me parece que no tanto como nos lo están contando, ¿no? Sobre todo porque seguramente, bueno, las estancias se pueden haber recuperado, pero son menos días y por tanto el gasto por turista, bueno, no ha crecido tanto. Sobre todo también porque la parte del gasto ha crecido no tanto porque se gaste más, sino porque todo está más caro. Y eso me parece que también hay que ponerlo en la balanza. Bueno, enseguida vamos a mirar el mercado laboral, que yo sé que es una de las materias que vosotros domináis más, pero antes hay que mirar a la arena política. El Rey comienza hoy su ronda de consultas con los partidos políticos de cara a la investidura. Mañana el Rey recibirá a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, ambos dispuestos a presentarse en la investidura. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución. Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria. Ninguna duda de que el jefe del Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y, por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles. Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él. Garnica, ¿cómo ves el arranque de legislatura? Bueno, yo creo que estos son los escarceos habituales, pero no hay que perder de vista la parte central, y es que al final va a tener más votos Pedro Sánchez porque está dispuesto a gobernar, aparte RC, Bildu y Sumar, pues con Junts y con el BNG y con quien haga falta, y con el PNV, ¿no? Y si para ello les tienes que prometer la amnistía a Puigdemont, se la mete. Y si para eso tiene que convocar referéndum de autodeterminación, los convocará, porque este señor es así. O sea, quien hace lo más hace lo menos. Y si ya ha gobernado con los filoetarras de Bildu
y ya indultó de una manera absolutamente estrambótica a los de Esquerra Republicana, pues darle la amnistía a Puigdemont le parecerá un precio muy pequeñito para estar en más tiempo en Moncloa, que es lo que quería hacer, quedarse en Moncloa, ¿no? O sea, él dentro de su narcisismo le repateaba el que fuese un presidente de un solo mandato, es decir, que transcurrido un solo mandato no fuera renovado, como sucedía siempre con todos los presidentes de la democracia española, incluso con los peores, ¿no? Entonces yo creo que ha respirado aliviado pensando que, bueno, pues que puede formar gobierno pues con todos estos, ¿no? Y lamentablemente va a formar gobierno y lamentablemente va a haber un problema enorme de secesión tanto con Cataluña como con País Vasco, y seguramente también se planteará en Galicia. Bueno, ya veremos cómo se sortea eso, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, la cosa tiene muy mala pinta, porque va a ser investido Pedro Sánchez, y va a ser investido porque va a tener los votos, y va a tener los votos porque va a decir qué es necesario que daros para tener los votos. Pues esto, pues no os preocupéis que os lo doy. O sea, yo siempre tengo en la cabeza aquel editorial famoso del País, que por supuesto le costó la cabeza al director y a todo el equipo dirigente del País, porque le llamaban un insensato sin escrúpulos, ¿no? Y esto es lo que es este señor, punto, ya está. ¿Tan preocupante ves tú el arranque de legislatura, Santillana? Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, que yo creo que ahora vamos a ver cómo es esta ronda de consultas. Yo creo que hay un hecho, seguramente a lo mejor no es muy trascendente o no, pero cuando van a las distintas formaciones que van a acudir a esa audiencia con Su Majestad el Rey, le van a decir cuál es su planteamiento de cara a esa hipotética investidura, a quién van a apoyar o a quién no. El tema es que algunas formaciones que teóricamente van a apoyar a Pedro Sánchez no van a ir a ver a Su Majestad el Rey, con lo cual el Rey o se lo cuentan o no sabe realmente quién tiene los apoyos. Es decir, que aquí, digo, desde el punto de vista estrictamente formal, ¿no? O sea, no es lo mismo que Pedro Sánchez vaya diciendo, oye, yo tengo los apoyos de Junts, a que vaya alguien de Junts y diga, oye, yo voy a apoyar a Pedro Sánchez. No es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto yo creo que también a alguna gente nos molesta, este tipo de historias, ¿no? De las situaciones interpuestas. Pero bueno, dicho esto, el arranque de legislatura yo creo que no va a ser fácil, primero porque estamos viendo el último dato que ha dado el Banco de España, ¿no? Estamos en 1,6 prácticamente, ¿no? Billones, la deuda pública, la inflación está volviendo otra vez a recuperarse, digo, es una mala noticia, ¿no? Que los precios sigan creciendo, que no se acaben de controlar. Sí, el panorama no es especialmente halagüeño lo que nos podemos encontrar, ¿no? Y un gobierno que esté tan atado de manos, es decir, vamos a ver si es capaz de sacar adelante unos presupuestos o no, con un PP en el Senado que tiene mayoría absoluta y, por tanto, le va a limitar o no le va a dejar sacar adelante el techo de gasto. Yo creo que la legislatura va a ser compleja, es más que probable que Pedro Sánchez sea investido, pero yo no descarto todavía que Pedro Sánchez tenga dos dedos de frente y diga, oiga, esto es ingobernable en este tipo de condiciones, con estos peajes que tengo que pagar, no solamente ya los políticos, sino los económicos, y a partir de ahí decida decir, bueno, venga, vamos a elecciones y que seamos los ciudadanos los que digamos y no los despachos, ¿no? Ya, Garnica Santillana está un poco, no sé si ve las cosas demasiado bonitas, ¿no? Demasiado color de rosas ahora que estamos en momento Barbie. No, yo, vamos a ver, está diciendo otra parte de José Luis de la realidad que yo comparto. Es decir, o sea, la economía no está bien, aunque pueda parecer otra cosa. Se ha acumulado una deuda pública del 114% del PIB, tenemos un desequilibrio en las cuentas públicas, es decir, un déficit estructural brutal, no tenemos controlado el tema de la inflación, el único control nos cuesta mucho dinero porque es al final subvencionar una serie de precios y una serie de impuestos, entonces la economía puede empezar a romper en cualquier momento y por cualquier sitio, ¿no? Entonces, lo que yo puedo a lo mejor discrepar con José Luis es que él dice, bueno, esperemos que los que nos gobiernan tengan dos dedos de frente. Y digo, pues a lo mejor no los tienen, tienen solamente uno, porque lo que tienen como prioridad es evidentemente permanecer en el poder y ya está, ¿no? Y dar una opción a que esa correlación de fuerzas
políticas que tienen ahora es que es para ellos favorable, sumando al PNV, sumando al BNG, sumando a RC, o sea, sumando eso sin contar los 15 partidos que forman parte de lo de Yolanda Díaz, ¿no? O sea, que es que eso sí iba a ser ingobernable en el futuro, pero esto no quita para que Pedro Sánchez diga, sí, yo voy a eso, me invisten ustedes, ¿y qué quieren? ¿Autodeterminación? Bueno, pues haremos un referéndum, una consulta que yo llamaré no vinculante, pero que para evidentemente quienes la convoquen va a ser vinculante y que va a suponer ya una ruptura de la soberanía española que está en el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Lo mismo, una amnistía que además tiene que ser una amnistía preventiva, ¿no? Porque Puigdemont está fugado, entonces no sé, ni siquiera ha podido ser todavía juzgado. Claro. Y que además dejaría en evidencia al Reino de España, porque las amnistías se dan cuando se reconoce, bueno, pues que el régimen político que persiguió a estos señores no era democrático y no era legítimo y estas cosas. Entonces, bueno, pues ya digo, vamos a tener todos los follones políticos y económicos del mundo con este personaje, pero vamos a ver, hoy por hoy todo está adulcorado pues por cientos de miles de millones de deuda emitida más, de los 170.000 millones de los fondos europeos que nos van llegando. Pero bueno, todo eso también tiene fecha de caducidad. El día que se acabe, a ver cómo estabiliza las cuentas públicas y el presupuesto. Vamos a ver. Como decís, pero, no irán... Sí, dime. No, decía, dos cosas. Digo, que una cosa es ahora, digamos, pasar la presidencia de la mesa del Congreso, todas estas cosas que son probables, ¿no? Es decir, la carta del ministro Álvarez a la Unión Europea con el tema de las lenguas, ¿no? Oiga, es que en la Unión Europea hay 24 lenguas oficiales, vamos a ver si se abre el melón de otra más, pero es que para que se incluya una nueva lengua como oficial en la Unión Europea es necesaria la aprobación de la unanimidad de los miembros, ¿no? Con lo cual, oiga, es que los brindis al sol no cuelan, ¿no? Entonces vamos a ver de aquí a 15, vamos a ver que el día 11 de septiembre es la diada, Entonces, si el debate de investidura con el candidato Pedro Sánchez o es antes del día 11 o vamos a ver qué pasa el día 11. Sí, claro, es que este tipo de cosas, cuando hay elecciones en Cataluña y en el País Vasco el año que viene, que yo todavía no lo tengo tan claro, yo diría que hay 98-99% de probabilidades, pero puede ser que esto reviente, porque esto de que ya ha salido algún letrado del Congreso diciendo a la presidenta, oiga, esto no, que usted que ha dicho usted, que se puede hablar las lenguas, vamos a ver que a lo mejor esto no tiene encaje en el reglamento. Sí, ojo con este tipo de historias, ¿no? Sí, porque hoy por hoy la Constitución, cuando habla de las lenguas cooficiales, hablan en el ámbito de la comunidad autónoma, no hablan en el ámbito del Estado. Entonces, oiga, el catalán no es cooficial en el Estado español, es cooficial en Cataluña. Entonces, me parece que este tipo de cosas pequeñas, otra cuestión es que Pedro Sánchez lo ha atado y superatado con el constitucional que tiene a la medida, y por tanto cualquier recurso va a ir, ya sabemos a dónde, ¿no? Sí, pero bueno, la cosa no creo que es tan simple, pero insisto, yo estoy con Guernica, decir lo del dedo, ojalá me gustaría que tuviesen un dedo, ¿no? En la frente para pensar un poquito en el bien de los españoles y no en meterse en el machito y yo aquí aguanto el poder como sea. Pero es que el panorama no es nada halagüeño, ¿no? Desde ese punto de vista, y sobre todo porque es que, vamos a ver, lo de la amnistía, como bien decía, eso o pasamos de un régimen antidemocrático a un régimen democrático, es decir, a una tiranía, a una dictadura, a otra, y a partir de ahí se conceden. Pero es que la amnistía lo que supone es que no ha habido delito. Es que ese es el tema de fondo, ¿no? Y por tanto el señor Puigdemont vendrá aquí como le dé la gana, ¿no? Es alucinante que el destino de un gobierno y el destino de los españoles se esté negociando con un prófugo de la justicia. Esto no tiene ninguna entidad. Y vamos a ver también qué dice a todas estas bromas secesionistas la Unión Europea, porque están los corsos, uno que empezar a rebasar en las distintas también regiones o nacionalidades dentro de la Unión Europea y el trío que se puede montar. Ojo, O sea que las cosas no son tan simples, creo, Luis, Álvarez ha pedido la cooficialidad para el catalán, para el euskera y para el gallego. Es decir, solamente España aportaría 3 nuevas lenguas oficiales a esta Torre de Babel. Pero fíjate los valencianos lo que están diciendo ya. Francia, también.
Sí, bueno, el valenciano, la fabla aragonesa, el bable asturiano, el panocho murciano, el caló, que también es de aquí, porque él habla de los gitanos. Quiero decir, eso sí, sin salir de España, pero en Francia, que si el occitano, que si el bretón, que si el corso, yo creo que también deben de tener el propio catalán en el Rosellón y en la Cerdaña, el propio vasco en la Purdi y todo eso, ¿no? Y en Zuberoa, o sea, en lo que es el País Vasco francés. Entonces, se podría saltar en la Unión Europea, no sé si cuántas has dicho tú, 24 lenguas oficiales, a más de 100. 24. A más de 100. Pues de 24 a más de 100, porque cada país aporta varias. Y claro, y luego habría que ver también, pues eso, si el aranés es una lengua o lo es el panocho murciano o qué narices es eso, ¿no? O sea, es un desesperante. Me voy a ir a publicidad, la Pero primera vamos, paradita. Se ha gobernado por un tío como... perdón, vale. No, me voy a publicidad, primera paradita, vamos a dejar el ámbito político porque vamos a tener telita durante toda esta semana y mucho más, y vamos a meternos de lleno en el ámbito económico. Como los dos sois especialistas en temas laborales, vamos a entrar de lleno en el mercado laboral español y en algunas deficiencias que estamos viendo. Publicidad y lo contamos. Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar, los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña. ¿Ve todo eso en esta mancha? En Renta 4 Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar, un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Te preocupan las manchas de tu rostro este verano? Con la máscara de luces LED de infrarrojos de Foreo podrás tratar todo tipo de manchas causadas por el sol o por la edad y desde la comodidad de tu casa. Visita el espacio Foreo en el Corte Inglés y pide tu máscara de luces LED de infrarrojos para tratar las manchas de tu rostro. Y recuerda, Foreo es una marca de tecnobelleza utilizada por médicos estéticos y clínicas de belleza premium. Consigue tu máscara Foreo en el Corte Inglés. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La tertulia capital. El mercado laboral se ha acelerado en el segundo trimestre del año al calor de la recuperación del turismo y del consumo, lo que ha redundado en un fuerte incremento de los ocupados en el sector de la restauración, seguido del transporte terrestre y el comercio minorista, además de la administración pública y la sanidad. Sin embargo, industria, agricultura y construcción están flaqueando. Más allá de la hostelería, hay 51 sectores que crean puestos de trabajo. Hoy un amplio reportaje en el diario Expansión en el que habla de las actividades que lideran empleo y las actividades que están a la cola. Ojo con industria, agricultura y construcción. Esto, Santillana, ¿cómo lo ves? ¿Nos debe hacer preocuparnos de cara a futuro? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo porque seguimos dependiendo mucho de la estacionalidad y, por tanto, hemos visto cómo este año, lo que comentaban también, el sector turismo ha pegado un tirón para arriba y eso lleva consigo una serie de puestos de trabajo inherentes al mismo, ¿no? Restauración, hostelería, pero, por ejemplo, todo el incremento del comercio minorista tiene que ver también con ese auge del turismo. Es decir, todas esas pequeñas tiendas que cuando vamos a la playa o vamos a un sitio de costa vemos tiendas de ropa, de souvenir, etcétera, etcétera, o el propio centro de Madrid, ¿no? Es decir, bueno, todo eso ha pegado una cosa importante. Es decir, ¿qué es lo que está frenándose? Cosas que yo creo que son muy significativas y son las que teóricamente tendrían que dar un empleo más estable y de más valor añadido, es decir, que tiene que ver precisamente con la industria, tiene que ver con la construcción, que los últimos datos han visto, es decir, claro, los últimos datos del paro es que habían caído 65.000 puestos de trabajo en la construcción, ¿no? Entonces en la industria, ¿no? Entonces, bueno, pues volvemos a lo de siempre, al gran debate en este país. País de servicios, país de copas,
que está muy bien, digo, que no tengo nada contra que se pongan copas y cañitas en las terrazas, ¿no? O queremos ir a algo más y profundizar y aprovechar seguramente toda esta avalancha teórica de fondos europeos y los PERTES y tal, pues para pegar un desarrollo potente a nuestra industria, ¿no? Y dinamizarla. Bueno, pues, y sobre todo un cambio tecnológico en profundidad. Pues me parece que que estamos dejando pasar una magnífica oportunidad, ¿no? Entonces me parece que más allá de otro tipo de carreras que puedan, o de profesiones, es que esto no acaba de pintar bien, ¿eh? Ya. Garnica es agricultura, es industria, suministro de energía. Se han dejado 89.100 puestos de trabajo, pero ahí es que hay otros puntos de alarma. Por ejemplo, las exportaciones han caído a un ritmo del 4% en el segundo trimestre de este año frente al primer trimestre del ejercicio. Los márgenes de los beneficios empresariales se están recortando por el efecto de la subida de la inflación y, ojo, también al fuerte incremento de los tipos de interés. Y tenemos las quiebras entre empresas que ha alcanzado máximos históricos tanto en España como en Europa. Es muy peligroso caer en la autocomplacencia y no sé si ya hemos caído. Sí. Vamos a ver, sí, bueno, el gobierno está instalado en autocomplacencia desde que se constituyó, pero vamos por partes. Por ejemplo, las exportaciones han caído en volumen vendido, aunque no han caído en precio, porque lo que ha hecho España, los exportadores españoles, ha sido subir los precios, lo cual siempre es peligroso porque llega un momento en el que dejas de ser competitivo, te dejan de comprar, ¿no? Pero poniendo solamente ahí el foco, en el último año, de mayo a mayo, de mayo 2022 a mayo 2023, las ventas a Argelia, que eran de 2.200 millones de euros, se han reducido a 200 millones. O sea, se han perdido 2.000 millones de exportaciones a Argelia por culpa de todo el follón de reconocer al Sáhara como parte de Marruecos, que forma parte de estas insensateces a las que hablábamos antes de la publicidad, ¿no? Entonces, solamente ahí, el hecho de que se pierdan 2.000 millones de ventas a un país, eso yo creo que tendría que mirar las cifras, pero yo creo que ya justificaría hasta la caída global de las exportaciones españolas en los últimos meses, ¿no? Otro dato importante que aludía José Luis a esto, el empleo industrial no repunta, sí repunta el empleo de servicios, que ya lo hemos dicho, está más vinculado al turismo, es estacional y todo eso, ¿no? Y entonces habría que ver, a pesar de todos los miles de millones que se supone que se están metiendo ahí vía PERTES, por qué está pasando eso, ¿no? Y luego hay un asunto que a mí me parece muy importante, que es la hipertrofia, es decir, el excesivo crecimiento de dos sectores, que son el sanitario y el educativo. Y todo esto viene a raíz de la pandemia de COVID del año 2020, en el que evidentemente se contrató muchísima gente en el sector sanitario porque hacía falta, y a mí me da la impresión de que ahora no se ha prescindido de esa gente, pues porque nunca, al final, cuando se contratan 100, nunca luego al final dices, bueno, ahora me quito los 100, te quitas una parte de los 100, pero los otros se quedan, ¿no? Y luego el sector educativo lo mismo. En el sector educativo, con aquello de que había que espaciar a los chicos y ponerlos en aulas más reducidas, más pequeñas y todo eso, pues también ha crecido muchísimo la población laboral vinculada al sistema educativo público, sobre todo, público. Entonces, pues yo creo que esto va a tener unas consecuencias brutales, sobre todo en el gasto público y en el déficit público en el futuro. Ya. Porque solamente entre personal educativo y personal sanitario, sí. Perdón. No, digo que solamente entre personal educativo y sanitario son la mitad de las plantillas públicas. Bueno, sí, digo, eso habitualmente, pero digo, en el mes de julio, que es lo habitual, es decir, hay una caída brutal de la ocupación en el sector educativo, más de 100.000 personas. Es decir, esto tiene que ver mucho con este rollo de que de la falta de fijeza de los puestos públicos, es decir, mucho interino que se va a la calle, es decir, hombre, y eso tiene que ver mucho con esa tasa de más del 31% de temporalidad que tiene la administración pública. Es decir, lo que reclamo para el sector privado, estabilidad en el empleo, en el sector público me da igual. Más del 30% de la gente, 31%, están con contratos temporales. La interinidad es brutal. ¿Cómo es posible que en el sector educativo más de 100.000 personas
Es decir, 110.000. Se fueron a la calle en el mes de julio. Y el sector sanitario no ha caído tanto, y de hecho se ha incrementado en julio debido no tanto al sector, digamos, de atención médica, sino a lo que tiene que ver con la atención sociosanitaria, es decir, lo que es atención fundamentalmente a personas mayores y atención a la dependencia, que se incluyen también dentro de este ámbito sociosanitario, porque mucha gente en el mes de verano pues deja a los familiares mayores en una residencia, o contrata a alguien para atender los cuidados porque me voy de vacaciones, etcétera. Pero esto realmente es lamentable. Es que lo único que ha crecido formalmente es el pequeño comercio, y ha crecido la hostelería y la restauración. Es que es así, no es que la hostelería fueron más de 20.000 personas las que se crearon en el mes pasado, ¿no? Y bueno, pues esto tira como tira, ¿no? No nos hagamos trampos al solitario, ¿no? Voy con la última parada publicitaria y en la vuelta vamos a mirar Argentina. Sí. ¿Cómo veis Argentina ahora con la posibilidad de que Milei tome las riendas del país? Publicidad, me lo contáis. ¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFD sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado, supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles. Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad. Por ejemplo, burger La Madura, burger vacuno joven o carpaccio de vacuno La Finca. Segunda unidad a mitad de precio. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. La tertulia capital. En Argentina, un país rico y con enorme potencial, se ha hundido la moneda y el tejido productivo para disparar el gasto clientelar y convertir el país en un erial económico donde los salarios y los ahorros de los ciudadanos son confiscados vía altos impuestos e inflación. Ahora Argentina se enfrenta a una nueva etapa con Milei siendo el candidato más votado en las primarias celebradas el pasado 13 de agosto en Argentina. Ahora falta la segunda vuelta, ya entrado el mes de octubre. Oye, ¿cómo veis a Argentina, Santillana? Bueno, pues no lo veo bien, ¿no? Sí, pero como hace años, ¿no? Yo creo que Argentina no se ha recuperado en décadas, ¿no? De la situación que tiene. Yo creo que tiene un problema muy serio, es decir, fundamentalmente de corrupción, ¿no? Que me parece que esto a veces no se está hablando mucho, ¿no? Pero es que su problema es que los distintos gobiernos han metido mano en la caja precisamente en beneficio propio, ¿no? Estamos viendo cómo a una presidenta pues se la ha juzgado y condenado, ¿no? Es decir, situaciones realmente, es decir, tremendas, ¿no? Es decir, el problema, o sea, yo recuerdo tiempo, ¿no? Cuando existía la paridad peso-dólar, estar allí en Buenos Aires, y tú dabas dólar y te devolvían pesos, ¿no? Es decir, oiga, pero devuélveme dólares. No. Entonces los dólares se los guardaban, ¿no? Yeah. Es decir, más allá del hecho formal y que se quiere volver otra vez a la monetización, a poner el dólar como referente, es que es una burrada lo que está pasando allí. Es que ahora han dicho que los productos de consumo, es decir, los supermercados, han puesto un límite al incremento de precios del 5% mensual, ¿no? Es decir, usted no suba los precios más de un 5% mensual, que es una auténtica barbaridad como está viviendo ahí el país. Entonces yo mucho me temo que de vez en cuando en Argentina se haga una situación de una cierta, de un modelo aparentemente liberal, que puede representar Milei o un cierto populismo liberal,
bueno, pero para volver enseguida otra vez a caer en los vicios de siempre, ¿no? Del peronismo que lo invade absolutamente todo, ¿no? Y entonces, claro, mira, fijaros, es que en Mar del Plata, que es un sitio de veraneo por excelencia, es decir, los hoteles están, Perón en su día los entregó a las distintas organizaciones sindicales, ¿no? Entonces tienes el hotel que regenta el sindicato del transporte, los de la energía, etcétera. Es decir, bueno, ¿por qué? Porque donde veraneaban los ricos, pues hay que poner hoteles para que veraneen los pobres. Y esto es el peronismo, por definición, ¿no? ¿Es bueno o es malo? Es que es así. Entonces, eso es muy difícil de cambiar, ¿no? Sobre todo cambiar por alguien, salvo que el estómago apriete, ¿no? Y es lo que está pasando en Argentina, que el estómago está apretando. Garnica, ¿tú cómo veis a Milei y también la reacción de la moneda, del peso, después de saber que ha sido el más votado en las primarias? Muy rapidito. Sí, no, que el peso no se hunde porque se haya ganado Milei en las primarias, se viene hundiendo desde hace años por la política que lleva el peronismo, ¿no? Entonces, muy rapidito, yo creo que el peronismo va a perder el poder y el que venga, sea Milei o sea esta señora Bullrich, pues va a tener que practicar un ajuste muy fuerte de la economía, ¿no? Y si Macri, que fue el antiperonista que ganó antes, intentó hacer un ajuste suave y además se apoyó mucho en el Fondo Monetario Internacional, le sacó 50 y tantos mil millones al FMI, ¿no? Acá, o sea, creo que era el 70% de la capacidad prestable del FMI en todo el mundo, se lo prestaron a Argentina, ¿no? Entonces, no funcionó el ajuste suave de Macri y yo creo que los que vengan, sean Milei o Bullrich o los dos, pues tendrán que hacer un ajuste duro. Y en unas circunstancias de ajuste duro, vamos a ver cuánto le dura a Milei la luna de miel con el electorado argentino y cuánto tardan en volver los peronistas otra vez al poder, porque el problema de Argentina es que lleva con esto 100 años, va para 100 años que lleva con el peronismo. Que lo voy a dejar aquí, os veo en forma, Gonzalo Garnica, que disfrutes de esta semana, cuídate mucho y que tengas feliz lunes, cuídate. Y José Luis Fernández Santillán, lo mismo, Susana. Disfruta, descansa y a recargar pilas, un abrazo fuerte. Un abrazo, adiós, un abrazo a todos. Adiós, hasta luego. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Bajan las temperaturas máximas en Andalucía e interiores del tercio sureste peninsular. Por otro lado, suben en el resto del país. Se esperan superar los 40 grados en el suroeste peninsular y depresiones del nordeste. Por otro lado, las mínimas en general aumentan en ambas mesetas nordeste peninsular y Canarias, sin grandes cambios en el resto. Nubes en el norte de Galicia y oeste de Asturias, con baja probabilidad de lluvias. En general, tiempo estable. Por la tarde también se esperan nubes en ambas mesetas y principales sistemas montañosos. En Canarias también se esperan intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en cumbres de Tenerife. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de clásica. Los domingos a las 9 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de clásica. Búscanos. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Capital Intereconomía con la educación financiera.
11 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a mirar a los mercados financieros. Enseguida vamos a tener consultorio de bolsa y también de fondos de inversión. La parte de bolsa llegará con Manuel Pinto, analista de XTB, y la parte de fondos con Félix González de Capital Familiar EAFI. Va a ser su turno, el turno de los oyentes, para que pregunten, planteen sus dudas sobre mercados financieros. Vamos a hablar de la inversión en oro con Silver Gold Patrimonio. Será a las 9:30 de la mañana y vamos a tomarle el pulso a la bolsa y también a los bonos con la cita importante Jackson Hole esta semana. Pero antes de nada vamos a mirar los futuros, cómo vienen en Europa y en España. Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. Pues parece que el IBEX 35 arranca la jornada de hoy lunes en positivo, aunque la subida del futuro es mínima, del 0,12%. La agenda del día viene muy tranquila. Tenemos en Europa índice de precios de producción en Alemania, ya lo hemos conocido, mucho mejor de lo esperado, caen un 1,1%, impulsados por la caída de los precios de la energía. El futuro del DAX a esta hora prácticamente no se está moviendo, el del Eurostock 50 subiendo mínimamente un 0,07%. También recordamos algunas referencias que nos quedan para hoy. En Alemania el Bundesbank publica su boletín mensual, se emite además en este país deuda a 12 meses por un volumen de 5.000 millones de euros, y al cierre va a publicar resultados la compañía energética británica BHP. En cuanto a las noticias corporativas, es una jornada bastante tranquila. Nos vamos a fijar en España en valores como Inmobiliaria Colonial, porque Corporación Financiera Alba anunciaba este fin de semana que entra al accionariado de la Socimi con una participación del 3%. También tenemos alguna mejora de recomendación para compañías españolas como Ferrovial e IAG. Y en Europa pues estaremos pendientes a la tecnología británica después de que el gobierno de Reino Unido haya iniciado conversaciones con algunas americanas como Nvidia, AMD o Intel para adquirir chips avanzados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Con todo esto, prima 105 puntos básicos el bono de 10 años, su rentabilidad en el 3,69%. Muy bien, vamos a echar un vistazo a otras referencias. Dime cuáles. Pues mirando a los futuros, en este caso en Estados Unidos, vienen también muy planos, pero la tendencia es negativa. Tenemos caída del 0,05% para el futuro del S&P 500 y del Nasdaq, y prácticamente sin moverse el futuro del Dow Jones de Industriales. Mirando a las materias primas, precio del petróleo subiendo. El crudo Brent, el de referencia aquí en el viejo continente, arriba un 0,7 en $85,39. West Texas, el barril en 81,19. El cierre para las bolsas asiáticas se plantea mixto, con la mayor caída para el Hansen de Hong Kong, que recorta un 1,8% en un día en el que hemos conocido que el Banco Popular de China ha rebajado su tasa preferencial de préstamos en 10 puntos básicos hasta el 3,45%. Y por último, mercado de divisas, cruce euro-dólar en positivo para nuestra moneda, 1,0878. Hoy hemos hablado con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español, y le hemos preguntado por esta semana cómo se presenta, cuáles son las claves. Él dice que espera corrección, que el consejo es mantenerse en liquidez, e importante esa cita con Jackson Hole. De momento iniciamos esta semana pues con cierta tranquilidad de saber que ha vuelto a funcionar ese soporte de los 9.200. Pero yo esto del rebote lo veo ridículo. Así que yo creo que veo otra vez una semana difícil. Pocos datos macro, todos pensando en ver qué ideas se sacan de Jackson Hole y por lo tanto yo creo que es una semana para mantenernos, quien no esté en posiciones cortas, pues mantenernos en liquidez a la espera de más correcciones. Y a la espera de Jackson Hole, va a ser la cita más importante para los mercados, que esperan pistas sobre los próximos pasos de los bancos centrales, en especial del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. El simposio va a comenzar el jueves y un día después, el viernes, comparecerá precisamente el presidente de la Fed, Jerome Powell, que en su última comparecencia pública apostaba por ir paso a paso. I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted. And I would also say it's possible that we would choose to hold steady at that meeting. We're going to be making careful assessments, as I said, meeting by meeting.
A la espera de esas referencias, hoy hemos conocido los precios de producción en Alemania y esta madrugada China anunciaba que rebajaba su tipo de interés de referencia para préstamos 10 puntos básicos, del 3,55 al 3,45%. El recorte, que está por debajo de lo esperado, es el segundo que lleva a cabo China este ejercicio tras las preocupaciones por la marcha de su economía. Importante mirar a los mercados, a China y esos precios de producción. Alexis Ortega es director socio director de Finagente Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Hoy hablábamos de China, ese anuncio de rebaja de su tipo de interés de referencia para préstamos. Cuéntanos qué significa y qué efecto está teniendo los principales índices y también en la parte de renta fija. Bueno, en general yo creo que lo que estamos teniendo es una serie de noticias sobre la actividad económica en China que está empezando a preocupar. La verdad es que se esperaba una recuperación mucho más rápida después del abandono de la política de COVID-0 y la verdad es que no se están cumpliendo las expectativas. De ahí que prácticamente el Banco Central chino de alguna manera esta es la segunda rebaja que ha hecho de tipos de interés. Pero quizás tiene una ventaja también y es el hecho de que, a diferencia de lo que está ocurriendo en muchísimas zonas, la tasa de inflación en China en estos momentos es prácticamente cero, ligeramente incluso negativa, con lo cual de alguna manera le ha dado un cierto margen para actuar ante esta desaceleración de la actividad económica. Como decía, esto no está ocurriendo en otras partes del mundo y por lo tanto de alguna manera sorprende, puesto que lo que existe en otra parte del mundo es prácticamente una situación de tasas de inflación todavía excesivamente alta, lo cual es importante que lo tengamos muy presente, puesto que de alguna manera nos dice cuál es la real naturaleza de esta inflación. No es lo que nos han estado diciendo de los costes salariales, en parte la energía, pero eso ya prácticamente ha desaparecido, los cuellos de botella, que de alguna manera también han desaparecido, o prácticamente los márgenes empresariales, que ahí es donde realmente se está hablando en Occidente del problema de la inflación. El problema de la inflación es una política monetaria extremadamente laxa por el tema del COVID, cosa que no se hizo en China, y desde luego unos déficits públicos extremadamente altos que tampoco se han producido de la misma manera en China, y por lo tanto de alguna manera eso ha dado lugar a una inflación mucho más baja y por lo tanto de alguna manera una capacidad para poder reaccionar ante la caída de la actividad económica. Ese es un poco, yo creo, que el entorno general. Claro, mencionabas la inflación, hoy hemos conocido los precios de producción en Alemania. ¿Qué te ha parecido la cifra? Bueno, pues de alguna manera nos indican que los cuellos de botellas, de alguna manera que han sido durante muchísimo tiempo el elemento fundamental como para estar hablando del problema de la inflación, pues han desaparecido. Hemos pasado prácticamente del 0,1 al menos 6%. La verdad es que el mercado esperaba un dato sustancialmente menor. Se esperaba prácticamente que los precios de producción prácticamente cayeran un 5,1% y han sido un 6%, con lo cual de alguna manera nos está dando a entender que el problema, por lo menos desde el lado de la producción, en la inflación, por lo menos en Alemania, que recordemos que es de las tasas más altas dentro de los 4 grandes países de la Unión Europea, dato que conocimos el viernes, pues esto se está de alguna manera desapareciendo. Nos queda lo otro, es lo que realmente no hemos trabajado casi nada, y es lo que insisto constantemente, en un Banco Central Europeo que todavía tiene un exceso de liquidez y un balance extremadamente alto, y unos déficits públicos que no se han controlado, aunque de alguna manera ya están empezando a lanzarnos señales de que tienen que empezar a controlarse. Ahí es donde está el problema de la inflación, no tanto en otros lados. Y muy rapidito, Jackson Hole, ¿qué esperas? Bueno, básicamente un mensaje de mantenimiento de las políticas de subida de tipo, más que de subida de tipos de interés, de mantenimiento de los tipos de interés. Yo creo que ya los bancos centrales son conscientes de que han llegado ya al límite de la subida de tipos de interés, pero quieren que el mercado abandone la idea de una rebaja de los tipos de interés más pronto de lo que ellos piensan. Pues Alexis Ortega, Finagente Gestión, gracias, buen negocio, feliz semana. Hasta la próxima. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. En agosto no todo el mundo se va de vacaciones. En la Escuela de Vendedores de Alto Rendimiento te proponemos prepararte para el último cuatrimestre desde cualquier parte del país. Cierra ahora una cita online de 60 minutos completamente gratuita con su fundador Ángel Escribano y cuéntanos tu caso. Llama ahora al 91 184 19 32 o entra en evar.es y dale un giro a tu vida profesional. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Sintonizan Radio Intereconomía.